La antigua Roma, una de las grandes superpotencias de la historia, cuyo influyente legado sigue marcando nuestras vidas. Durante cerca de un milenio, los romanos dominaron el mundo conocido. Su extraordinario imperio presagió una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes. Pero también se impuso a través de la violencia y la opresión. El ascenso de Roma a la gloria no fue inevitable. Su épica historia a menudo se decidió en momentos críticos muy determinados. A lo largo de esta serie voy a explorar 8 días clave que, en mi opinión, ayudan a explicar el éxito extraordinario de Roma. Para comprender el significado absoluto de estos 8 días, voy a recorrer todo el mundo romano. Tengo la increíble suerte de poder acceder a este yacimiento arqueológico para estudiar sus asombrosos hallazgos. Los germanos eran descritos por César como una especie de terroristas. E investigar las complejidades de lo que era ser romano. Pompeya y yo teníamos un acuerdo. Este es el día del año 49 a.C., en el que Julio César cruzó el río Rubicón al frente de su ejército conquistador. Supuso el inicio de una sangrienta revolución. ¡Cicerón! ¡Únete a los libertadores! Que daría lugar a la destrucción de la República de 500 años de Roma. 8 días que marcaron la historia de Roma, cruzando el Rubicón. Cayo Julio César nació a solo unos cientos de metros de aquí en el año 100 a.C., en una época en la que Roma aún se refería a sí misma como una república. Los romanos se sentían muy orgullosos de su ideal de libertad y de que, como república, sus ciudadanos tuvieran voz y voto. El gobierno, en teoría al menos, estaba en manos del pueblo. Las asambleas y las elecciones estaban abiertas a los ciudadanos de a pie, pero el poderoso Senado estaba dominado por unas pocas familias de la élite. Como república, Roma se había fortalecido gradualmente. En el siglo I a.C., Roma era el estado más poderoso del mundo antiguo. Su imperio se extendía desde lo que ahora son Grecia y Turquía al este, hasta el norte de África al oeste. Había derrotado a su gran rival, Cartago. ¡Victoria para Roma! Y superado la revuelta de los esclavos liderada por Espartaco. Pero las victorias de Roma tuvieron un precio. Sus ansias de expansión condujeron al ascenso de generales del ejército capaces de conquistar tierras extranjeras. Enriquecidos por los saqueos, aquellos hombres acumularon grandes cuotas de poder. Uno destacaba sobre el resto. Como general y estadista, Julio César pertenecía a una categoría superior. Se decía que era un hombre con un agudo intelecto y una ambición fría y férrea por triunfar. El ascenso de César desafiaría la existencia misma de la República. En este momento crucial de la historia de Roma, la ciudad tenía 2 opciones: seguir fiel a su principio de gobierno del pueblo, o permanecer pasiva y ver cómo el poder era subvertido en beneficio de unos pocos. Estas crecientes tensiones alcanzarían un punto crítico en el que demostraría ser un momento crucial, cuando César cruzó el río Rubicón y declaró la guerra a la propia República. Quiero investigar los sucesos de aquel día, el momento que presagiaría la transformación de la República en un imperio gobernado por un solo hombre. César se labró su fama y su fortuna al encabezar la despiadada invasión de la Galia, una sangrienta campaña militar que llegó a un horrible clímax en los actuales Países Bajos. Cuando las tribus germánicas se adentraron en el nuevo territorio conquistado por César, se produjo una de las matanzas más crueles de la historia de Roma. César escribe en su informe de las guerras de las Galias que las tribus germánicas le rogaron una tregua. En lugar de ello,
Él ordenó que fueran aniquilados. Tarea que sus soldados llevaron a cabo con brutal salvajismo. Junto a César estaba su leal oficial, Marco Antonio. Los representantes del pueblo han venido a hablar de paz. Tendremos que decepcionarlos entonces, ¿no? ¡Corred! ¡Corred al bosque! César alardeaba de que sus tropas habían exterminado a las tribus y matado a unos 150.000 hombres, mujeres y niños. Hasta ahora, los historiadores dependían del testimonio de César como única prueba de aquel terrorífico episodio. Sorprendentemente, los arqueólogos que trabajan aquí en los Países Bajos creen haber identificado pruebas directas de los sucesos de aquel día. Algunos de sus hallazgos más importantes se conservan en el Museo Nacional de Leiden. Esta reciente y escalofriante confirmación fue encontrada en el cercano río Mosa y analizada por el arqueólogo Nico Roymans. ¿Con qué tipo de pruebas han estado trabajando para encajar esta historia? Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. El cráneo de una persona adulta de alrededor de 60 años, a la que le cortaron el rostro con un golpe de espada. Es realmente una herida mortal, desde luego. Sí, es terrorífico, ¿verdad? Sí. Aquí una mujer adulta con un agujero encima de uno de los ojos, causado por una lanza romana. Es interesante que estén encontrando mujeres porque sabemos por los informes que también se masacraron mujeres y niños. Sí. Es justo lo que César describe, que intentó aniquilar a toda la población. Históricamente es muy emocionante porque es poco común encontrar pruebas arqueológicas como estas que verifican de una forma muy precisa los informes escritos. Pero emocionalmente es muy duro ver algunas de estas cosas, pues comprendes la fiereza de César y su campaña. Lo que hizo aquí, en esta franja de la zona norte de la Galia, fue claramente una matanza o incluso un genocidio. Hallazgos como estos deben hacernos redibujar nuestra imagen mental de César. Además de ser un ambicioso y brillante general, era un caudillo brutal e insensible. Hoy en día lo llamaríamos criminal de guerra. Destruyó cientos de pueblos y asentamientos, esclavizó y asesinó a cientos de miles, posiblemente millones de galos. Lo que César deseaba era poder personal y gloria. Esto lo colocaba en una trayectoria de colisión directa con los ideales de la República Romana. Las conquistas romanas en el extranjero habían producido una nueva raza de generales, hombres cuya enorme influencia personal amenazaba con desestabilizar el sistema de gobierno romano. 3 en concreto estaban sedientos de poder, y el primero era el conquistador de la Galia, Julio César. El futuro de un estado cuya política debía desarrollarse en espacios públicos y edificios del foro iba a ser amenazado por un sucio trato bajo cuerda. A unos 270 kilómetros al norte de Roma, la capital, se reunieron los 3 ciudadanos más poderosos para iniciar una conspiración con la que repartirse el control del vasto imperio romano. Dando las órdenes, el propio César. Frente a él, Craso, comandante que había vencido a Espartaco y que era el hombre más rico de Roma.
Y Pompeyo el Grande, un brillante general, conquistador del este y esposo de Julia, hija de César. España, para ti, Pompeyo. Siria, para ti, Craso. Siria. Más victorias, más trofeos, más oro, Craso. No necesita más oro. Ni tú necesitas más victorias. ¿Y para ti, César? La prolongación de mi gobierno en la Galia. 5 años más. Financiado con nuevo apoyo económico del Senado. Los tercos perros viejos del Senado se opondrán. Los tercos perros viejos del Senado no son rivales para nosotros tres. El plan era acaparar el poder, asumir el control de la República. 3 de los hombres más ricos de Roma, cada uno de ellos jefe de un ejército endurecido en la batalla, colaboraban en beneficio de sus intereses. Realmente una pesadilla para los miembros de más edad del Senado. Hay algo fantástico en todo esto. Y es que contamos con un testigo presencial en el corazón del sistema político romano. Se llamaba Marco Tulio Cicerón. Y no era un mero observador cualquiera, sino un comentarista increíblemente astuto y prolífico. Gracias a sus discursos y sus cientos de cartas, sabemos qué ocurría en el momento exacto en el que se tramaba todo esto. Cicerón tenía unos orígenes poco claros. Nació en Arpino, a unos 95 kilómetros al sur de Roma. A pesar de cómo está retratado en esta estatua, Cicerón no fue un héroe conquistador, era abogado y político, y se le consideraba el mejor orador de Roma. Sus tendencias políticas, sin embargo, eran muy conservadoras. Los valores de la República lo eran todo para él. Además, era lo bastante sagaz como para saber que la política era un juego peligroso. Las turbas leales a César y sus aliados eran un peligro constante. Si te oponías a César, Pompeyo o Craso, te arriesgabas a ser amenazado y posiblemente incluso asesinado. Algo que Cicerón había experimentado de primera mano cuando su amado hogar romano fue saqueado por una muchedumbre hostil. Así que Cicerón se sintió obligado a jurar lealtad a los 3 generales. Pero lo fascinante es que si leemos su correspondencia privada, vemos que sentía verdadero miedo por el futuro. En el verano del año 56 a.C., escribe a su amigo Ático: «No creerás la traición de nuestros líderes, como ellos se hacen llamar. Despidámonos de la recta, fiel y honrada política». Pero el complot para repartirse el poder de los 3 generales tendría una vida breve. Puede que el gran Craso derrotara a Espartaco, pero en su campaña contra el Imperio Parto fue vencido en la batalla. 30.000 de sus soldados perdieron la vida y el propio general fue hecho prisionero. ¿Tienes sed, Romano? La leyenda sobre el uso de oro fundido para matar al infame y rico Craso fue registrada por el historiador Dion Casio.
Una vez desaparecido Craso, el pacto de los 3 generales se convirtió en una causa perdida. César actuó con rapidez para apuntalar su poder y se postuló para el cargo político más alto de Roma, cónsul. Pero había un problema. Para poder ostentar el cargo, las leyes romanas estipulaban que un general debía renunciar al mando de su ejército. El acuerdo pactado en el corazón de Roma por los ciudadanos de la República era que el candidato debía ser civil. Y el caso es que César no tenía absolutamente ninguna intención de desprenderse de la fuente de su poder, su posición como general al mando de sus leales tropas. Para encontrar apoyo para su candidatura, César necesitaba el patrocinio de un senador veterano. Cicerón, amigo mío, siéntate. Convocó al mejor orador de Roma en su cuartel militar de Rávena, entonces parte del sur de la Galia. No lo hagas enfadar, viejo perro, o tendrás que responder ante mí. ¿Quieres ser nombrado cónsul en las próximas elecciones? Sí. Mi gobierno de la Galia está llegando a su fin. Pero quieres conservar tu ejército. No creo que el Senado lo considere aceptable. El Senado parece decidido a castigarme y humillarme por haber traído la gloria a Roma. Habría que reformar la ley. Pues refórmala. ¿Por qué no? Te siguen como ovejas. Tus adversarios se levantan cada día con el propósito de declararte enemigo del Senado y de la propia Roma. Están haciendo todo lo posible por atraer a Pompeyo a su bando. Pompeyo y yo teníamos un acuerdo. No puedo quedarme indefenso. Solo pido ser tratado con respeto debido a mi rango y experiencia. Veré qué puedo hacer. Creo que encontrarás que es el camino más seguro y honorable. A pesar de que Cicerón le había prometido su apoyo, los enemigos de César en el Senado rechazaron su solicitud de conservar su ejército y argumentaron en su lugar que fuera privado de su mando en la Galia. Dice la historia que cuando César supo que el Senado pensaba desposeerlo de su mando, agarró con fuerza la empuñadura de su espada y declaró: «Esto me lo dará». Cada vez se empezaba a hablar más de la posibilidad de una guerra abierta entre César y el Senado. Bien, ¿y cuál era la postura de Pompeyo, el otro miembro superviviente del grupo de los generales, en todo aquello? Había intentado mantenerse en buenos términos tanto con César como con el Senado. Pero ahora, con la República en crisis, debía elegir un bando. Cicerón seguía los acontecimientos de cerca desde una de sus villas a las afueras de Roma. Su correspondencia nos ofrece una visión única de la historia tal y como sucedió. A medida que la situación se abocaba al caos, sus cartas reflejaban cada vez más desesperación. En el invierno del año 50 a.C. escribía casi a diario a su amigo Ático. Escuchemos lo que decía a principios de diciembre. Estos hombres luchan por su poder personal, poniendo en riesgo la sociedad. César se ha hecho tan fuerte que toda esperanza de resistencia descansa en un solo ciudadano, es decir, Pompeyo. Poco después, el 18 de diciembre, ve con claridad el destino de Roma. La situación política cada día me aterra más. Lo único que queremos es paz, pero una victoria puede dar lugar a un tirano. Cicerón estaba desolado. Veía desde primera fila cómo Roma se dirigía a una guerra civil. Una guerra que destruiría la república que tanto amaba.
Pocos días después de aquella carta, el asunto alcanzó un punto crítico. El Senado pidió a Pompeyo que defendiera a la República con las armas si fuera necesario. Obligado a tomar una decisión, aceptó y se declaró el estado de emergencia. Después se le ordenó a César que renunciara al mando de su ejército y regresara a la ciudad sin sus tropas. César se enfrentaba a un dilema crítico. Permanecer en la Galia significaría ceder su poder político a sus enemigos. Regresar a Roma sin su ejército sería prácticamente suicida. La única alternativa restante tendría espantosas consecuencias. Desde su base en Rávena, César decidió viajar toda la noche para reunirse con sus tropas a orillas del río Rubicón, frontera de Roma. Según la ley, cualquier general que cruzara esta frontera al frente de un ejército sería declarado enemigo público. Cruzar el Rubicón era sencillamente una declaración de guerra contra la República. Mantener el secreto era primordial. Ni una palabra a nadie. Oiré a ese repugnante chamizo tuyo y te rajaré el cuello. ¿Está claro? Bien. La decisión que tomó César a la mañana siguiente a orillas del río Rubicón cambió el curso de la historia. El conflicto de César con el Senado había alcanzado un punto crítico. Cabalgó toda la noche para reunirse con sus tropas en el Rubicón, frontera natural de Roma. Si César cruzaba el Rubicón al frente de sus tropas, cometería un acto de traición, una violación descarada de las leyes romanas. Desencadenaría una devastadora guerra civil entre César y la República. Si se daba la vuelta, perdería el mando y sería juzgado como traidor. No avances más. Te desmayaste. He tenido que sacarte del río como un pez. He visto una figura. Una mujer. Saliendo del agua. Me ha dicho que no siga adelante. ¿Un sueño? Ya han llegado. Ni una palabra de esto. La versión del escritor lucano de aquella visión fantasmagórica, estando César en el umbral de una rebelión total, indica su atormentado estado mental. La decisión que tomara César aquel día transformaría el destino del Imperio Romano. Soldados de la 13ª, leales amigos.
He sido vuestro comandante durante 9 años. Hoy nos encontramos aquí, a orillas del Rubicón, porque el Senado y Pompeyo han decretado que si no renuncio a mi mando, sea calificado de enemigo de Roma. Cayo Julio César, enemigo de Roma. ¿Cómo se atreven? Podemos elegir dar media vuelta o cruzar el río y luchar contra mis enemigos para demostrar mi honor y mi posición. ¿Qué va a ser, hombres? El 10 de enero del 49 a.C., Julio César arreó a su caballo para que se adentrara en las gélidas aguas del río Rubicón. Aquel acto aparentemente sencillo desencadenó una serie de acontecimientos que acabarían definiendo el Imperio Romano. Incluso en nuestros días, cruzar el Rubicón significa llegar a un punto sin retorno, un acto de consecuencias irreparables. César había iniciado una guerra civil, y aquella decisión conformaría el curso de la civilización romana, lo que significa que su resultado nos sigue afectando a todos nosotros hoy en día. Para Cicerón, al margen de las intenciones y de quién ganara las batallas, el verdadero derrotado sería únicamente la República de 500 años. Debimos hacer frente a César cuando era débil, entonces habría sido fácil. Ahora nos enfrentamos a 11 legiones, a la caballería a sus órdenes, a la chusma de la ciudad, a los jóvenes corruptos y a un líder con enorme autoridad y atrevimiento. Contra ello debemos luchar o admitir su candidatura con todas las de la ley. Después dice algo muy interesante. ¿Es mejor luchar que ser un esclavo, dices? ¿Para qué? La pena de muerte si eres derrotado. Y si vences, la esclavitud igualmente. Lo que Cicerón decía era que, como se trataba de una guerra civil, todo estaba perdido de antemano. No se puede obtener poder legítimo por medio de la espada. Y si Pompeyo triunfaba, no se podía decir que no acabara convirtiéndose en un tirano. La muerte o la esclavitud moral eran el único resultado. Se avecinaba un enfrentamiento épico. César marchó hacia el sur desde el Rubicón hasta Roma. Pero Pompeyo y sus seguidores abandonaron la ciudad. Huyeron a Grecia, donde reunieron un gran ejército. César entonces navegó al este para encontrarse con él y finalmente ambos bandos se enfrentaron en la crucial batalla de Farsala. Al hacer frente a las tropas de Pompeyo en las llanuras del centro de Grecia, César se vio en una situación peligrosa. Aislado, con escasas provisiones y ampliamente superado en número. Entonces los hombres de César, veteranos endurecidos en la batalla, emplearon su superioridad en estrategia y capacidad combativa para desafiar la lógica militar y conseguirle a César su mayor victoria. Después de aquella aplastante derrota, Pompeyo emprendió la huida y se refugió en Egipto. César lo persiguió hasta allí, con la esperanza de convencer al rey egipcio Ptolomeo de que le entregara a su gran adversario. Conquistador del mundo y poderoso entre los romanos. Este obsequio garantiza tu seguridad. ¿Esto es un obsequio? Son el anillo de tu enemigo
¿Y su cabeza? Es la cabeza de un gran general, un cónsul de Roma y mi hijo político. Dile a tu rey que exijo que los asesinos de este gran hombre sean ejecutados sin demora. La reacción de César ante la muerte de Pompeyo tal vez nos resulte extraña, pero podría achacarse a su rabia ante la oportunidad perdida. En lugar de matar a sus enemigos, él prefería mostrarles compasión o clemencia, como prueba del alcance de su poder y atraer así nuevos combatientes a su bando. Fuera la compasión de César sincera o solo cara a la galería, una vez muerto Pompeyo, no cabía duda de que su poder ahora era absoluto. Cicerón fue uno de los muchos que alabaron públicamente su voluntad de perdonar. Pero lo cierto es que albergaba pocas esperanzas para Roma bajo el gobierno de César. Confiando en la seguridad de su correspondencia personal, Cicerón escribió: «Hemos perdido la libertad». En el año 46 a.C., cuando César regresó por fin a Roma, el Senado le ofreció un triunfo, una procesión gloriosa de entrada en la ciudad. A los romanos siempre les han encantado los desfiles militares, igual que hoy en día. La victoria de César parecía completa. El nuevo y amansado Senado otorgó a César poderes y honores jamás vistos en la historia de la República. Títulos como prefecto de la moral y padre de la patria. Crearon incluso su propio culto religioso que lo idolatraba como a un semidios. Más tarde, en el año 44 a.C., su cumpleaños fue declarado festivo y el mes Quintilis recibió el nombre de Julius, Julio, en su honor. Pero César había tomado un peligroso camino. Para muchos observadores parecía estar comportándose como un rey. Y desde que se fundó la República, los romanos odiaban profundamente a los reyes y a los tiranos. La oposición clandestina contra el gobierno autocrático de César iba en aumento. Los cronistas de la época decían que César padecía una misteriosa enfermedad que amenazaba con minar su autoridad. Plutarco afirmaba que César sufría una perturbación de la mente. Suetonio hablaba de desmayos repentinos y pesadillas. César, ¿podrías concedernos una breve audiencia? Cicerón, Bruto, ¿qué venís a decirme? César dictador, escucha mi ruego. ¿No va a ponerse en pie para hablar a los senadores? Quizá César crea que todos debemos arrodillarnos ante él como súbditos. Ajenos a la enfermedad de César, a los senadores les ofendió gravemente que no se levantara. Lo consideraron una ofensa a su rango y una prueba de su deseo de gobernar como su rey. ¿Qué queríais decirme? ¡Hablad! Según Plutarco, César luego alegó que no había podido levantarse por su enfermedad, que causaba que sus sentidos se agitaran y dieran vueltas rápidamente. La curiosa conducta de César proporcionó mucha munición a sus adversarios. Algunas antiguas fuentes culpaban a su creciente arrogancia de sus ataques constantes, pero esa idea se ha considerado solo una excusa oportuna.
Ahora nuevas investigaciones están arrojando luz sobre la relación entre su salud y su conducta. El Dr. Hutan Arrafian ha estudiado con conocimientos modernos los síntomas de la enfermedad de César. Síntomas que conocemos únicamente a través de las descripciones de antiguas crónicas. Como general victorioso, Julio César gozó de buena salud la mayor parte de su vida, pero empezó a sufrir algunos síntomas como caídas y jaquecas. Se nos ha hecho pensar a lo largo de los años que padecía epilepsia. ¿Qué problema tiene la epilepsia? ¿Por qué piensa que es poco probable? La epilepsia es una enfermedad que suele aparecer en la infancia, pero sabemos que Julio César estuvo sano la mayor parte de su vida. Luego, de repente, a mediana edad, tuvo esa enfermedad. Es muy poco habitual y no encaja con antecedentes de epilepsia. Encaja mucho más, de hecho, con una dolencia por estrechamiento de las arterias que van al cerebro o una enfermedad cerebrovascular. ¿Cuáles son los síntomas de ello? Lo típico en una enfermedad cerebrovascular es debilidad en las extremidades, ceguera pasajera, dificultad para oír, también problemas de equilibrio y en raras ocasiones incluso visiones. Es muy interesante. ¿Cree que le afectó realmente a César que lo que cuenta la historia pasó porque padecía un problema médico concreto? Creo que sí, porque el caso es que Julio César se volvió muy inestable emocionalmente hacia el final de su vida. Aparece descrito en diversas fuentes. Si César estaba convencido de que se moría, o quizá alentado por una fuerte sensación de atolondramiento, es probable que quisiera tratar de asegurar su legado. Parece que eso fue justo lo que intentó hacer. Puso en marcha un gigantesco programa de edificación que renovó la imagen de la ciudad de Roma. Ordenó la construcción de una nueva sede del Senado, la Curia Julia, e incluso un nuevo foro, el Forum Julium. Justo en el centro, levantó un enorme templo en honor de Venus Genetrix, la Madre Venus, y declaró al mundo romano que esta diosa era antepasada de su familia. Luego, en el año 44 a.C., unos días antes de no levantarse delante de los senadores, César se nombró a sí mismo dictador vitalicio. Rey en todo, salvo el nombre. La República de Roma fue reemplazada por una dictadura militar. El Senado había sido desprovisto sistemáticamente de sus poderes y sus filas fueron engrosadas por leales seguidores de César. 5 años después de que César cruzara el Rubicón, un pequeño grupo de senadores decidió que había ido demasiado lejos, y lo que hicieron después repercutiría a lo largo de la historia. En el año 44 a.C., 5 años después de que cruzara el Rubicón, César se estableció como dictador vitalicio. Para algunos que añoraban las libertades de la República, César estaba demostrando ser un tirano loco de poder. Un pequeño grupo de senadores decidió entonces actuar. Espero que esto no sea otra pérdida de tiempo. En los idus de marzo, Cicerón asistió a una reunión en el Senado, ajeno de que en su interior se había sellado el destino de César. ¡Salid! ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¡Cicerón! ¡Hemos recobrado la libertad! ¡Somos libres! Únete a los libertadores. Cuando César entró en la sala, se vio rodeado por unos 20 conspiradores, que lo apuñalaron de muerte. Más tarde, en la autopsia, los médicos contaron 23 heridas en su cuerpo.
El asesinato de Cayo Julio César tuvo lugar aquí, en el corazón del imponente complejo de teatros de Pompeyo. Fue un acto torpe y los conspiradores se hirieron unos a otros en la confusión. Aquellos que se mancharon las manos con la sangre de César estaban estrechamente relacionados con el dictador. Casca, el primero en atacar, era un viejo amigo suyo. Marco Bruto era hijo de una amante de toda la vida. Décimo Bruto era sobrino suyo. Y a otros César los había perdonado personalmente por su lealtad a Pompeyo. Pero aquellas historias personales fueron relegadas por el deseo frenético de asesinar a su señor y restaurar la República y sus valores. Para sus enemigos, César representaba todo lo que habían aprendido a temer y despreciar. Era un tirano, un dictador todopoderoso enemigo de la República, enemigo de la idea de Roma. Cicerón había pasado la mayor parte de la dictadura de César alabando al tirano o malhumorado en su semirretiro. Pero al morir César, volvió a la vida activa. No se unió de hecho a los asesinos cuando estos se reunieron en la colina del Capitolio, pero le escribió esto a uno de ellos: enhorabuena, me regocijo. Os quiero y comparto de corazón vuestros intereses. Más tarde añadió: ojalá me hubierais invitado a tan espléndido banquete en los idus de marzo. No habrían quedado sobras. Con ello quería decir que se habría asegurado de que Marco Antonio y otros seguidores de César hubieran sido asesinados también. Luego escribió justificando el asesinato y describió la tiranía como un crimen castigable con la muerte, un crimen contra la humanidad. A lo largo de la historia, el nombre de César sería adoptado por déspotas y líderes imperiales de todo el mundo, desde los césares romanos hasta los zares rusos o los cáiseres alemanes. La historia de su ascenso y caída refleja una batalla aún en pie hoy en día siempre que la democracia, con todos sus defectos, es amenazada por una dictadura. Durante los días y semanas que siguieron al asesinato de César, Cicerón y otros trabajaron denodadamente por restaurar la República y evitar más violencia, pero fue demasiado tarde. Los seguidores de César provocaron una hambruna como venganza y expulsaron de la ciudad a sus asesinos. Pronto Roma estuvo envuelta en otra sangrienta guerra civil. Toda aquella violencia tuvo su origen en un momento crucial, cuando César cruzó el Rubicón en el año 49 a.C. Fue un acto que trajo consigo la destrucción de la República de Roma y la caída de algunas de sus más grandes figuras. Al cabo de solo 10 años, Pompeyo, Bruto, César, Cato y Cicerón habían sido asesinados o se habían quitado la vida. El asesinato provocó más asesinatos, la guerra civil otra guerra civil. Se había cruzado efectivamente un punto sin retorno. En el siguiente episodio, el día en que el heredero adoptivo de César, Octavio, triunfó sobre su rival Marco Antonio y fue nombrado Augusto, primer emperador de Roma. Roma, que aún llora la muerte de Julio César, no estará preparada ni te verá venir.